Hermanos y hermanas, hoy día estamos en la segunda temporada de resurrección, o sea, el segundo domingo. Y quiero recalcar el hecho que nosotros como cristianos creemos que la resurrección no era de una sola vez. O sea, al levantarse de la tumba Cristo, Él venció el poder del pecado y la muerte y vive y mora adentro de nosotros aún hoy día. Y dado a ese poder de Dios en nuestras vidas, es importante recalcar el hecho que cualquier final que se ve enfrente de nosotros, con el poder de Dios puede ser transformado. Imagínese María. El domingo pasado encontramos a María en el Evangelio de Juan corriendo a la tumba, esperando lo peor de los peores. Tener en sus brazos el cuerpo quebrantado y maltratado de tu rabí. María pensando que lo peor que iba a enfrentar, y aún peor todavía, al ir corriendo miró la piedra removida y pensaba, no solamente le habían abusado de su cuerpo, pero ya lo habían robado. Pero servimos un Dios de poder, un Dios que se mete en medio de lo peor, enseñándonos que lo peor nunca es lo último cuando servimos a Dios. Y aún afuera de la tumba llorando a solas otra vez, María al ver adentro es allí donde ve los ángeles. Comienzan a hablarle del hecho que Cristo ha resucitado. Nosotros estamos en momentos de transición, momentos de cambio en nuestras vidas y realmente no todos los cambios son malos. En un contexto normal, los tiempos de transición son importantes. Los momentos que un niño nace son momentos de gran alegría. Aunque yo me acuerdo siendo madre la primera vez, queriendo llamar a mi mamá y mi abuela a preguntarle, pero ¿por qué nadie me dijo que iba a ser tan difícil? Los momentos de transición normalmente tienen una alegría mezclado con un reto o aún un poquito de dolor. Igual las graduaciones, familias que tienen a hijos que están por graduarse o nosotros que hemos visto a seres queridos lograr su sueño. Sabemos que son momentos de transición donde uno pasa de donde está a una nueva etapa de su vida. También la muerte. Si estamos hablando de personas muy mayores, personas que han cumplido sus tareas en esa tierra, personas que no sufren mucho, aún la muerte puede ser un momento de transición a la vida eterna, a la continuidad de una familia y de un legado. A veces encontramos transición cuando nos toca mudar, cambiar de trabajo, mudar de casa, hasta cambiar de país. Los momentos de casamiento o de compromiso con otra persona pueden ser transiciones. Transiciones bonitos en lo cual dejamos a un lado nuestro ser antiguo y pasamos a pertenecer a algo más grande que solamente nosotros. Unirse a un cuerpo de Cristo, dedicar tu vida a servir al Señor junto con una comunidad de hermanos y hermanas. La verdad de la cosa es que las transiciones en nuestras vidas son inevitables. Los cambios vienen, pero hay momentos en los cuales los cambios vienen de una forma tan dramática y tan grande que en vez de ser transiciones se conviertan en trauma. Así se sentía María. Todo su mundo se había dado vuelta tan rápido. En un instante estaba con su rabí aprendiendo una nueva forma de vivir y de repente le había visto sufriendo, crucificado y ahora muerto en una tumba. La transición se convierte en trauma
cuando es tan rápido que el corazón de uno no lo puede procesar. En la reunión con la obispa nuestra, ayer ella habló con nosotros, los pastores, diciendo, es importante reconocer que estamos viviendo en momentos de trauma. Momentos en los cuales no podemos ir donde están nuestros familiares, si sean dentro del mismo país o si sean en nuestros países de origen. Estamos en ese momento de trauma donde algunos estamos teniendo que irnos a trabajar arriesgándonos y otros están encerrados en la casa sin saber de dónde viene el siguiente pago para el futuro. En momentos de trauma, normalmente hay cambios que vienen desde afuera que nos hace sentir que estamos perdiendo nuestra capacidad de controlar o tomar decisiones sobre nuestra propia vida. Yo creo que es por eso que hay algunas personas locas ahí protestando que no debemos de estar en las condiciones porque no aguantan el sentir que alguien les quitó su habilidad de controlar. Trauma puede también ocurrir cuando hay un abuso de poder, cuando hay muerte en una forma no esperada y cruel o violento. Trauma puede ser cuando tenemos que pasar a un ambiente completamente diferente. En el caso de algunos de ustedes, una migración que no era una mudanza bonita, pero un desierto cruzado, llegando a un trabajo duro. Los momentos de trauma son amenaza a nuestro bienestar emocional y físico. Y lo interesante es que los pastores y los profesionales de salud mental dicen que en momentos de trauma nosotros tendemos a dejar de sentir a profundo. O sea, que nosotros estamos enfrentando tantos cambios tan rápido y tanta inseguridad que no tenemos la capacidad de procesar emocionalmente lo que estamos enfrentando. Y hasta cierto punto es algo creado por Dios para protegernos. Vamos a tener que ver nuestros sentimientos más luego, cuando tenemos la seguridad emocional y físico para procesarlo. Los profesionales de salud mental dicen que en momentos de trauma, algunos de nosotros comenzamos a sobretrabajar. Tenemos tantas cosas que estamos queriendo, limpieza en nuestras casas, planificando la vida de nuestros hijos, respondiendo al crisis. Y otros comienzan a meterse en la cama y subir la cobija hasta querer desaparecer de ese mundo. Lo que sea, nos sentimos un sentir de desconectarnos, de estar desorientado. Y muchas veces comenzamos a echar la culpa en otras personas, cuando la verdad de las cosas es que es el trauma que estamos enfrentando. Las últimas semanas han sido realmente tiempo de trauma para muchos de nosotros. Hablando por teléfono con alguien ayer, me dijo en una forma muy clara, pastora, no es solamente que algunas personas están luchando, pero es como que todo el mundo está en crisis. Yo me he sentido confiada que en momentos si yo caigo, hay gente a mi alrededor que me puedan levantar. Pero ahora, ¿quién me dice? Cada familia que veo está en crisis y necesita de ayuda. La vida que conocíamos ha cambiado y nosotros tenemos trauma real en nuestras vidas. Y aún, como dice nuestra obispa, es importante reconocer el efecto de lo que estamos viviendo, pero necesitamos, yo creo, más que solamente reconocerlo. Necesitamos palabras de aliento, necesitamos forma de seguir caminando, de enfrentar lo que está enfrente de nosotros.
Entonces hoy les ofrezco de la historia de José, del texto de Romanos 8 que vamos a leer, incluso de la experiencia de los discípulos en el aposento alto. En momentos de transición y de trauma, tenemos que recordar, lo peor nunca es lo último con Dios. Lo peor que estamos enfrentando, lo peor que se imaginaba María yendo a la tumba, lo peor que tenía los discípulos en su corazón encerrado en el aposento alto, lo peor que pensaba los hermanos de José, lo peor nunca es lo último en el nombre de Dios. Por lo tanto, vamos a sobrevivir. Vamos a seguir adelante, vamos a declarar el poder de Dios, vamos a ser instrumentos de paz, aún en medio del caos. Para mí, el hecho que el texto leído es del capítulo 50 de Génesis, el último capítulo, antes de pasarnos al libro de Éxodo, es como que es la palabra de Dios para nosotros en estos momentos de transición. Antes de entrar en ese tiempo de esclavitud, la gente de Israel, Dios les recuerda a través de la boca de José que aún las cosas que ustedes pensaban hacer para formar mal en mi vida, no van a vencer porque Dios los transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo, la salvación de la vida de mucha gente. Y lo que para mí me impresiona de ese texto es que reconoce que el pecado y la maldad existe. Reconoce como en las circunstancias de José que sus hermanos habían sido bastante infiel con él. Hermanos que le habían puesto para ser vendido a la esclavitud. Hermanos que habían tenido tanto celo de él, que habían querido mal por su vida. Pero Dios transformó sus intenciones malas en algo por bien, cuando José permitió a Dios obrar en su vida. Lo bonito de ese texto, que comienza con el proceso de José abrazando el cuerpo de su padre, llorando y besándole. Y vemos la reacción del pueblo de Egipto. O sea, José y su familia no eran de Egipto. Si se acuerdan, José había sido esclavizado, encarcelado, y era por su capacidad de leer sueños que subió de poder hasta llegar al punto de tener relación con el faraón. José fue conocido por lo más alto de Egipto, pero él comenzó como una nada. Y él, teniendo ese rango en la comunidad de Egipto, cuando muere su papá, le tratan como rey. Le tratan como rey en el proceso para embalsamarlo. O sea, ese es un proceso de embalsamar que solo se reservaba para la gente de la clase muy alta de Egipto. Pero regalaron eso al papá de José. Regalaron eso a él porque la familia ha llegado a ese nivel de poder. Y después de hacer todas esas preparaciones en Egipto para el papá de José, él tiene la tarea de ir donde el faraón y decirle: gracias por tu gentileza, gracias por tratar a mi familia bien, pero yo necesito ir a la tierra de Canaán. Me impresiona. Nosotros aquí en Epworth somos un pueblo de personas que han migrado en el momento de la muerte. Aún que ha llegado a tener estabilidad en Egipto, el papá de José, ¿dónde quiere que le entierre? En su propia tierra, donde él nació, de donde es su familia. Y el faraón ve la intención con lo cual José quiere honrar los deseos de su papá.
El faraón le da permiso de ir a sepultar a su papá conforme a la promesa que el papá le había pedido a José. José va en ese largo viaje junto con sus hermanos, llevando el cuerpo de su papá, y allí pasan tiempo en todas las preparativas para su muerte. Luego de haber sepultado a su papá, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y con toda la gente que lo había acompañado. Lo interesante, si tienen sus Biblias abiertas, en Génesis 50, el verso 15, dice: al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor. ¿Cuántas veces usted ha visto en uno de esos momentos de transición, como la muerte de alguien importante en una familia, que todo comienza a deshacerse? Familias que ya estaban unidos, pero comienzan a pelear por bienes, comienzan a tener discusiones entre sí. Y los hermanos de José comienzan a decirse uno al otro: pero era por amor a su papá que José no nos guardaba rencor. Pero ahora que está muerto mi papá, ¿qué me va a hacer mi hermano, que yo le he tratado tan mal? Por eso los hermanos le mandaron a decir a José: antes de morir tu padre, o sea, el padre de todos ellos, dejó esas instrucciones: díganle a José que perdone por favor la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor perdone la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y lo impactante de eso es que cuando José escucha a sus hermanos hablar, dice el texto en el verso 17, cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Se echó a llorar. No dice el texto por qué estaba llorando. A lo mejor estaba llorando por enojo, por tantos años de sufrimiento que él había experimentado por la maldad de sus hermanos. Tal vez estaba llorando por dolor de haber sepultado a su papá y ahora enfrentarse con la maldad de sus hermanos. Tal vez estaba llorando de sentimiento porque podía percibir el miedo que tenía su familia. No dice por qué, pero dice que José lloró. Y luego, en verso 18, sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Y lo poderoso de la respuesta de José, que debemos de ser cada uno de nosotros como José en medio del trauma. José le queda viendo a sus hermanos y le dice: no tengan miedo. Como el ángel que aparece a María cuando está encinta con Jesús. Como los ángeles que aparecen a María Magdalena en la tumba vacía. No tengan miedo. Como Jesús que aparece a los discípulos con miedo en el aposento alto. No tengan miedo. Iglesia, no tengan miedo. Les contestó Jesús: ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Qué bonito es en ese texto que José puede dimensionar que sus hermanos están prometiendo que van a ser esclavos de él. Le están pidiendo perdón. Y como alguien con una madurez espiritual, alguien que ha experimentado tanta dificultad y tiene toda la razón de mantenerse enojado toda la vida, él les dice: ¿acaso tomar el lugar de Dios yo? Yo no soy tu Dios para perdonarte. Yo no soy tu Dios para que me dediquen tu vida como siervos. Yo no soy Dios. Yo soy tu hermano, colaborando con Dios en esta vida. En medio de ese trauma que estamos experimentando, hermanos y hermanas, somos llamados a colaborar con el único que es nuestro Dios. Y es ahí donde José les dice:
Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Es verdad que existe el pecado en este mundo. Es verdad que COVID-19 tiene mayor impacto en las comunidades afroamericanas y latinas. Es verdad que el gobierno está deportando gente a Centroamérica, infectando países que tienen sistema de salud muy vulnerable. Es verdad que vivimos en una nación donde el acceso a cuidado médico depende mucho de tu dinero. Es verdad que hay maldad, que hay pecado, que hay personas que están envueltos en tomar decisiones que tienen consecuencias de vida y muerte para personas. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero lo peor nunca es lo último con mi Dios. Pero Dios puede transformar ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Y nosotros tenemos la capacidad de no solamente declarar el poder de Dios sobre la maldad que existe, pero también tenemos la capacidad de actuar como José en los lugares donde tenemos afecto. Así que no tengan miedo, vuelve a repetir José. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Yo, en medio de esta trauma, decido no estar en conflicto con las personas en mi familia. Más bien, yo decido tomar lo que ustedes querían por mal y ofrecerlo a Dios que lo use por bien. Yo decido tener mi corazón en mis manos y confortó a los que están a mi alrededor. ¿Qué significa? Creer que lo peor que está enfrente nunca jamás es lo último con Dios actuando. No es de nada que ese capítulo del Génesis 50 es el último capítulo hasta llegar al Éxodo primero. Al Éxodo primero, en lo cual encontramos en el verso 8 que llegó a poder un faraón en Egipto que no conocía a José y comenzar todo el proceso de la esclavitud de la gente de Israel. O sea, Dios nunca jamás está diciendo que no hay injusticia, que no hay maldad que nos rodea, pero Él es un Dios que actúa. Me acuerdo muy bien, tan clarita como el agua. Yo todavía luchando con una decisión de ser pastora. Y mi pastor en aquel entonces, yo le estaba cuestionando. Pero ¿cómo es eso que tengo libre albedrío? ¿Cómo es que yo puedo tomar mis propias decisiones, pero que Dios tiene un llamado sobre mi vida y sobre la vida de cada uno de nosotros? Y mi pastor me dijo, Jennifer, vos estás libre. Vos podés decidir. Vos podés decirle sí o no a Dios. Y te va a venir momentos uno tras otro, los momentos de decisión y transición en tu vida. Y Dios te va a invitar, te va a esperar, te va a invitar otra vez, te va a perdonar, te va a dar otra oportunidad. Pero al fin de cuentas, si vos no decides colaborar con lo que Dios pide, los propósitos de Dios no se detienen. Ni por la maldad de los hermanos de José que querían venderle para que él no fuera el preferido de su papá. Aún Jennifer me decía, si vos no decís que sí, no es que la obra de Dios no va a continuar. Dios va a usar a otros en los momentos que no decides colaborar. Nosotros
tenemos la capacidad de ser usados por Dios por cosas mucho más grandes que nosotras mismos. Pero requiere la voluntad de reconocer que no somos Dios, ni para perdonar, ni para tener personas que nos sirven. Nosotros somos actores en una voluntad y un reino de Dios más grande. En Romanos 8, y les invito que vayan ahí, el libro de Romanos capítulo 8, comenzando con el verso 18. Pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. O sea, no hay nada en nuestros textos bíblicos que nos promete una vida fuera de sufrimiento, aflicción y dolor. Siempre están. Dios no se asusta por la maldad que existe en el mundo. Mas bien se dio su vida para que nosotros tuviéramos poder sobre lo que intenta aplastarnos. Porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque así lo dispuso Dios, pero todavía tiene esperanza. Pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción para que así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Una de las cosas interesantes y impactantes para mí es que tantas divisiones de nación que tenemos, pero somos un mundo entero sufriendo ahora. Sabemos que la creación está sintiéndose como que tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pero pastora, si lo peor no es lo último con Dios, ¿cuánto tenemos que esperar? ¿Cuántos años estaban en esclavitud el pueblo de Israel? ¿Cuántos años esperó José a recibir esas lágrimas de sus hermanos? ¿Cuánto tiempo tuvo que sufrir Jesús para vencer el pecado y la muerte? Y no solo ella, también nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque con esa esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. Porque ¿quién espera lo que ya está viendo? Si nosotros estamos en lo peor y perdemos la esperanza, ¿a qué estamos esperando? Si estamos en lo más difícil, en esas transiciones que son traumáticas, donde nuestros sentimientos y cuerpos luchan por seguir adelante, si no tenemos algo que esperamos, hasta aquí llegamos. Pero somos el pueblo de Dios. Así lo esperamos, es algo que todavía no vemos. Tenemos que esperarlo con paciencia, mis hermanos. De igual manera, el Espíritu nos ayudó en nuestra debilidad, pues no sabemos que nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando no sabes qué pedirle al Señor, simplemente póngate en su presencia. Cuando no sabes qué va a ser el futuro, declarar que lo peor no es lo último con tu Dios. Cuando sentís que nunca jamás podés perdonar la maldad que ves en este mundo, recuérdese que no sos Dios para juzgar a un mundo caído. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los
que lo aman. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Dios puede usar la maldad de los hermanos de José y convertirlo, transformarlo en bien. Dios puede usar lo difícil, traumático y doloroso de estos momentos y usarlo por bien. Pero tenemos que abrir nuestras manos y confiar que Dios nos va a guiar. Llegamos en conclusión a Juan 20. Ya hemos encontrado a María en la tumba, llorando hasta que ella tenga la esperanza de escuchar su nombre por la boca de su rabí, María. Y ahora en Juan 20, comenzando con el verso 19, dice que la noche de ese mismo día en que María estaba en la tumba, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo de los judíos. Y en eso, en medio del miedo, en medio de tu corazón caído, en medio de la tragedia, en medio del trauma, en medio de la transición que no quisiera, en medio de un mundo fuera de tu control, llegó Jesús. Se puso en medio y les dijo, la paz sea con ustedes. Y mientras le decía eso, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió también, yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho eso, sopló, respiró, como los primeros momentos de nuestra creación, cuando Dios sopló en nuestros pulmones. Sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Reciban la gentileza de un Dios en control. Reciben la paz de un Dios crucificado que ha vencido el mundo. Reciben el perdón de un Salvador que dio su vida por ustedes y por mí. Reciben el Espíritu Santo. Y lo interesante es que en el verso 23 dice, a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Como José. Cuando colaboramos con la obra de Dios, terminamos bendiciendo de generación a generación, dejando un legado por el poder del Espíritu Santo. Pero a quienes no se les perdonan, no les serán perdonados. Nosotros somos colaboradores con Dios. Un Dios que nos recuerda que lo peor nunca es lo último. Cuando estamos bajo el poder vencedor de su Espíritu Santo. Tomás, como muchos de nosotros, dice, pero Señor, la trauma ha sido tanto, la dificultad tanto, yo no puedo creer hasta que toco tu toque. Pues dice, Señor, tócame, tócame. Y al tocarme, puedes creer. Benditos son los que crean, aunque no han visto todavía. Hermanos y hermanas, hoy día estamos para declarar esperanza, esperando con paciencia, no ignorando la maldad ni el pecado adentro de nosotros y otros, no ignorando las injusticias grandes, pero confiando que aún cuando levantamos nuestra voz, cuando actuamos con gentileza, cuando somos los que perdonan, nosotros nunca somos Dios. Y Dios es un Dios que aún en lo peor nunca deja que sea lo último. En el nombre santo de Cristo, sean animados. Y sean los que comparten esa paz y esperanza en un mundo que necesita saber que hay futuro en el nombre de Jesucristo. Amén.